Padre Santo, bendito Dios, nos presentamos esta mañana unánimes ante ti en el nombre de Jesús, Señor, primero para darte gracias, Dios, por nuestras vidas, tal como están, porque tú tienes el control, Dios, tú eres soberano. Dice la palabra que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Nosotros lo creemos, Dios. Como decía nuestra hermana Nura, lo que pasamos ahora solamente es algo temporal, porque algún día estaremos en tu presencia y dice la palabra que ahí tú enjugarás todas las lágrimas. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que podamos entender el mensaje para estos tiempos tan difíciles, Dios, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen buenos. Y realmente es verdad esa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Gálatas. ¿Recuerdan? Un libro que escribió Pablo a las iglesias de Galacia, ¿no? ¿Qué estaba pasando en esa iglesia? Vamos a ver un poco el contexto. Pablo, después de haber estado predicando, se había ido y de repente escuchó que había llegado gente que les estaba predicando otra doctrina totalmente diferente en cuanto al tema de la gracia. Y él dice que estaba sorprendido cómo tan rápido hubieran podido ser engañados, ¿no? Ahora, lo interesante acá es que Pablo les había predicado y conocían la verdad. Ahora imagínense a toda esa gente que nunca le han predicado la sana doctrina. Es muchísimo más fácil ser engañado. Así que él estaba sorprendido y dijo que solamente había un solo evangelio. Y eso tiene que quedar claro para nosotros. Y es el evangelio de la gracia. No es el evangelio ni de la prosperidad, ni de la fe. No es. Solo hay un camino para llegar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia y ese es el mensaje que damos nosotros. Y si la gente lo toma, y si no lo toma, tranquilo nomás. No estamos acá para convencer a nadie. Estamos solo para dar el mensaje. Cualquier persona que intente agregarle o quitarle algo al evangelio o predicar un evangelio diferente, según dice Pablo, está maldito. Es un maldito. Y eso es bien fuerte porque significa en la traducción que va camino al infierno. Así que todos esos pastores que están predicando cosas diferentes, tengan cuidado, es palabra de Dios. Pablo explicó claramente que nosotros solamente somos salvos por fe. No podemos añadir ni obras ni recursos humanos. Que tu comportamiento haya ido cambiando y te haya sido volviendo una mejor persona, ¿no? Es evidencia de tu nuevo nacimiento, es evidencia de tu nueva naturaleza. Una de las cosas que yo me sorprendo de mí mismo es cómo he podido cambiar tanto. Claro que si me comparo con Cristo estoy, pero si me comparo con el antiguo hombre estoy en algo. En algo estoy, ¿no? El Evangelio en realidad deja de lado todas las obras. ¿Significa que no debemos hacer buenas obras? No. Sí tenemos que hacerlas, porque también la Biblia nos los ordena. Más adelante vimos la experiencia que había tenido Pablo en Arabia y cómo él, no es tan interesante, y de ahí se agarran bastantes apóstoles y profetas, había recibido directamente el Evangelio de Cristo, ¿no? Una revelación, recibió el Evangelio, se fue 3 años a Damasco, a Siria, y ahí se quedó, ¿no? Hay mucha gente que dice que ahora que Dios le habla, y como Dios le habla, como el pastor Santana, ¿no? Que dijo que Dios le había dicho que él sí podía tener concubinas. Está increíble, ¿no? Y todavía lo dice. O como este pastor que ha salido ahora en la televisión de la luz, no sé qué. Pedófilo, traficante, y la gente sale a decir, es un ataque contra el pastor. Y ahí tenemos al Cachún, ahí tenemos al Maldonado, y tenemos a toda esta gente.
Yo no quiero declarar que nadie se vaya al infierno, porque en realidad debe ser un tema terrible. Pero Pablo, después de 14 años, como hemos visto, de estar predicando el Evangelio que había recibido directamente de Dios, ¿qué hace? Se hace una pregunta. ¿Estaré predicando el mismo Evangelio que están predicando los apóstoles que habían recibido de Jesucristo? Mira lo que se preguntó. Claro, porque durante 14 años había estado predicando, pero no habían tenido contacto todavía con los apóstoles. Así que aquí arrancamos nuestra predicación en el capítulo 2 de Gálatas, verso 1. Vamos a ver, esto es espectacular, ¿no? Pues vamos a tratar de avanzar lento, porque yo quiero que usted entienda. Dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Después de haber estado predicando 14 años, Pablo con Bernabé sube con un muchacho llamado Tito, que ya se había convertido en un predicador, pero lo interesante es que no era judío, ¿ok? ¿Y a qué relato se refiere esto? Cuando usted ve el libro de Hechos, que es un libro histórico, en el capítulo 15, vamos a leer un poco para que usted vea para qué subió. Capítulo 15 de Hechos. Yo voy a leer algunos versos y usted después, como es bereano, aunque no deberíamos decir bereano, debemos decir cristiano. Si decimos que somos bereanos, ya estamos entrando como a discriminar a los demás cristianos, ¿no? Entonces somos cristianos, pero seguimos el ejemplo de los hermanos de Berea, ¿ok? Que no seríamos una denominación también. Capítulo 15 de Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces le estaban diciendo a los gentiles, a los que se habían convertido a Jesucristo: está bien, eres salvo por la fe, pero tienes que circuncidarte. Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, no pequeños, parece que hubo algo ahí fuerte. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Aquí está, aquí hacemos la conexión, ¿ok? Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esta fue la primera reunión que hubo en la iglesia cristiana justo para tratar esta cuestión. Este fue el primer problema que surgió en la iglesia cristiana. Porque recuerden que nosotros los cristianos venimos de los judíos. Cristo fue judío, los apóstoles fueron judíos, y la primera iglesia de Jerusalén era de judíos. Y los judíos, por su propia idiosincrasia, siempre se consideraban el pueblo sagrado de Dios, el pueblo escogido de Dios, y eran discriminadores con los demás. Entonces seguimos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca de la palabra y creyesen. Y usted puede seguir leyendo y ver todo lo que se discutió del concilio, ¿no? Lo que pasa
es que en este concilio, o en esta reunión, se iba a resolver el problema que si las personas eran salvas solo por la gracia de Dios o tendrían que colocarse también bajo la ley, ¿no? Y es algo parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Ahora, en la mayoría de las iglesias, usted no solamente es salvo por gracia, sino hay que cumplir con ciertas cosas. Tiene que ser líder, tiene que ir a un encuentro, tiene que ir a un reencuentro, después tiene que ir a, ¿cómo se llama?, raíces de iniquidad, donde te dicen que tú eres culpable, que tú estás pagando las culpas de tu tatarabuelo. O sea que todo el sacrificio de Cristo no fue suficiente, es Cristo y algo más. ¿Le das cuenta? Toda secta, ¿por qué suena así? Y toda iglesia que te diga que necesitas a Cristo y algo más, ya fue. Ya fue. Si no, estaríamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y acá decían es Cristo más la ley. Vamos a ver cómo al final de esta pequeña bronca. Pero aquí Pablo tenía la primera evidencia en Tito, que era lo correcto. El problema era, ¿sería obligado este chico Tito a circuncidarse? Los judaizantes estaban activos. Ellos estaban diciendo que la iglesia de Jerusalén tendría que estar bajo la autoridad de la ley de Moisés. Así que Pablo y Bernabé entraron a conocer la posición oficial de la iglesia con respecto a la ley y a la gracia. Entonces seguimos. Entonces ahí nos podríamos quedar en toda una preca con solo ese verso. Versículo 2, capítulo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio, el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, debido a una revelación de parte de Dios, después de 14 años de estar predicando, sube a Jerusalén, porque Pablo reconocía que si él estaba predicando un evangelio que era diferente a lo que estaban predicando los apóstoles, entonces había algo que estaba radicalmente mal o estaba equivocado. O sea, Pablo estaba dispuesto a admitir su error y decía, si yo estuviera predicando un evangelio diferente, entonces sería yo el que estuve equivocado. He trabajado en vano. Ciertamente me sentiría decepcionado por haber estado mal informado. Casi lo mismo sentí yo cuando era un predicador antes de conocer la sana doctrina. ¡Cuánta cochinada prediqué! Todo salía de mi mente, todo salía, porque como tengo buena imaginación, yo he agarrado un versículo, y acá hay algunos que me han acompañado, y predicaba, pero yo no sabía, ¿no? Por eso que cuando conocí la sana doctrina tuve que dejar todo ese ministerio, que venía gente que éramos como 200, ¿no? Bueno, era más que ahora, ¿no? Pablo estaba dispuesto a admitir su error, y eso es lo que a mí me gusta de Pablo, su humildad. Qué humilde, porque él podría haberle dicho, bueno, yo recibí directamente de Dios, yo no necesito de ellos. Vamos a hablar acerca un poco de la humildad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la humildad? ¿Un cristiano debe ser humilde? Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. A ver, vamos a estudiar un poquito, porque a veces hay cristianos que andan por ahí con el pecho de pavo. Yo soy cristiano y tú eres gentil. Ya nos olvida cuando andaban revolcados en la cochinada. Colosenses 3:12. 3:12. ¿Ok? Apúntelo para que después usted lo estudie. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia. Lo que vemos acá, que lo que significa la humildad es humildad de mente. Es una actitud de tu corazón, no simplemente es una conducta externa. Acá nosotros, cuando hablamos de una persona humilde, viene a nuestra mente un pobre, ¿cierto? Esa es de condición humilde, decimos. Bueno, alguien podría tener apariencia de humildad, pero puede tener un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Y Jesús en Mateo 5:3 nos dijo que solo los pobres de espíritu, vamos a ver qué dice Mateo 5:3, entrarán en el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dice los pobres en dinero, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu? Ustedes son y yo somos pobres en espíritu, porque hemos admitido nuestra ruina total de nuestra condición espiritual. Nos hemos dado cuenta en algún momento que nosotros mismos necesitábamos de Dios, ¿no? Y para ser cristiano hay que tener esta condición, reconocer nuestra condición pecaminosa, ¿no? Reconocemos que somos pobres, que somos mendigos, que venimos sin nada que ofrecerle a Dios, excepto nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Y esta frase me gusta porque yo siempre digo algo: todos los cristianos empezamos igualito, no sabemos nada. Podrás ser ingeniero, teólogo, doctor, taxista, molientero, lo que quieras. Pero cuando llegas a Cristo, cero. Por algo nos describen a nosotros como bebés espirituales. Por eso tranquilos nomás, tranquilos. Hay gente que cree que se convirtió en cristiano y automáticamente tiene que ser bueno, bondadoso, y al final a la semana te olvidas, porque todo eso es en la carne. Esto es un proceso que toma años. Amén. Años para que se manifiesten los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, o sea, todas estas características. Ahora, si dice fruto, es porque así como en la naturaleza, para que una planta dé fruto, o tú plantas una semilla y da fruto, pasa un tiempo, ¿no? Y tienes que abonarla y tienes que echarle agüita. Igual, para que tú como cristiano des fruto, tienes que abonar tu salvación con la palabra, con la oración, con la congregación. Y esto de acá nos ayuda a todos. Tenemos que reconocer nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos. La humildad bíblica también no solamente es necesaria para entrar en el reino de Dios, también es necesaria para ser grande en el reino. ¿Recuerdan lo que decía Jesucristo? ¿No? Jesús es nuestro modelo, pues. Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Nosotros también debemos comprometernos a servir a los demás, considerando muchas veces sus intereses encima de los nuestros. Podríamos hablar tantas cosas, ¿no? La verdadera humildad, ¿qué produce? Y esto es importante, y a esto te quería llegar. Produce tres cosas en la vida de un cristiano. Produce una vida de piedad, o sea, una vida verdaderamente cristiana, ¿no? Porque al darte cuenta, algo que me dijo una vez mi primera, ¿cómo le podría decir?, mentora, que era una señora de 80 años. Su hijo me llevó a la iglesia, pero la mamá me discipulaba. Me dijo que a medida que me iba acercando a Dios, cada vez me tenía que volver más humilde. Porque yo cada vez que iba aprendiendo de Dios me iba sintiendo más soberbio. Creía que por saber ya era mejor que los demás. Y no es así. La verdadera humildad produce piedad, o sea, produce una vida verdaderamente cristiana. Después produce, ¿sabe qué? Contentamiento.
O sea, ya estás contento con la vida que tienes. Dios te da lo necesario. Ya no estás pensando como otros pastores en tener mansiones y aviones privadas. Y yo te profetizo que este año, he escuchado en la televisión, Dios te va a dar un avión porque tú ya no puedes viajar en avión comercial para predicar el evangelio. Tienes que ir en jet privado. No puedo. Amén, amén, decía la mujer. Y yo decía, Dios mío, dame una camioneta nomás paciente, yo tranquilo. ¿No sería? Pero con mi trabajo. Con mi trabajo que Dios me da. Ese contentamiento que te hace ya no ser avaricioso, sino ese contentamiento que te da, como siempre percibe, ora, gracias por un día más. Yo siempre escucho todo lo que oran ustedes, eso lo tiene en su boca, es agradecido por un día más. Y te da seguridad. ¿Qué es seguridad? La vida eterna. Y ahí es donde tenemos que apuntar nosotros como cristianos. Aparte que Dios ha prometido darle gracia a los humildes, mientras que a los soberbios los resiste. Ahora, ese orgullo que nosotros tenemos, o teníamos, o todavía tenemos, se va a ir menguando, porque yo que era soberbio, antes de ser cristiano, wow, o sea, a 1,5 metros con la gente. Pero conforme he ido manifestándose los frutos del Espíritu en mi vida, cada día soy más, me creo menos de lo que soy. En realidad, como siempre le digo al Señor, Señor, yo soy polvo, ¿por qué me has escogido a mí para predicar tu evangelio? O sea, ¿por qué me hace esta responsabilidad? Porque la Biblia dice que no te hagas maestro de muchos, porque recibirás mayor condenación. Y tenemos a nuestro apóstol Pablo, pues, también en su humildad, cuando él decía que era el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores, ¿no? La humildad. Oremos para que Dios nos vuelva cada vez más y más humildes. Vamos a seguir. Verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Increíble, ¿no? Falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea, hay personas que entran a la iglesia aparentando ser falsos creyentes. Y acá me ha ocurrido. Acá llegó una vez un muchacho llorando, ¿no? Que tenía problemas, entonces lo ayudamos en Cristo, todo acá. Lo llevé a mi casa, lo ministré, el hombre no tenía trabajo. Le conseguí un trabajo en la fábrica y yo no lo recomiendo a nadie. Total, lo puse ahí, lo recomendé y este chico, ¿qué hizo? El falso hermano se dedicó a pedirle prestado plata a todos en la fábrica y cuando le debió a todos, se fue. Y cuando lo llamé por teléfono, me dijo, tengo muchos problemas, y me cortó, nunca más lo volví a ver. O sea que acá a veces puede venir gente, acá ya no, porque acá yo ya los conozco a todos. Pero cuando uno no conoce, puede ser que se introduzca. O se introducen falsos hermanos también para enamorar a las hermanas. Tengan cuidado a las solteras. Lo he visto. Aparentemente no son creyentes. Entonces encontraron a este joven predicador Tito, que era griego, y Pablo no lo había obligado a circuncidarse. Entonces Pablo dijo, ¿no? Si los apóstoles no han obligado a circuncidarse, entonces ¿por qué voy a escuchar a estos falsos hermanos? Para regresar de nuevo a la esclavitud de Cristo. Creo que estos versículos, a la esclavitud de la ley. Verso 5. 5.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo fue firme en eso. No. Tito es un cristiano, por gracia, no necesita la circuncisión. 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada le importa. Dios no hace acepción de personas. ¿Ves? Otra vez. Dios no hace acepción de personas. Entonces, como los calvinistas dicen que solo algunos se van a salvar y otros no. Y a mí lo que me llama la atención de los calvinistas es que hay predicadores espectaculares, como MacArthur, yo lo escucho bueno, pero en esta doctrina el hombre se fue por otro lado, ¿no? A mí pues, los de reputación nada nuevo, me comunicaron. Se sentaron junto con los apóstoles y Pablo se dio cuenta que los apóstoles no tenían nada que añadir a lo que él estaba predicando. Él estaba predicando la gracia de Dios, los apóstoles también estaban predicando la gracia de Dios. Entonces se dieron cuenta que estaban completamente de acuerdo. Todos estaban predicando el mismo evangelio. Qué bonito, ¿no? Cuando usted reciba una revelación, vaya a la Biblia a ver si está de acuerdo con lo que dice. Antes, por el contrario, dice 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Alguien me decía que el otro día conversando con un cristiano, me decía que Dios levanta diferentes iglesias para predicarle a diferentes tipos de personas. Yo creo que eso no es verdad, pero en este caso Pedro había sido levantado para predicarle a los judíos y Pablo había sido levantado para predicarle a los gentiles. No eran dos evangelios diferentes, eran a dos grupos diferentes de personas. ¿Correcto? Porque en el 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. La prueba decisiva de la veracidad de todos los evangelios eran los resultados. Pedro predicaba, la gente se convertía. Pablo predicaba, la gente se convertía. Ahora, aplicando ese principio en nuestro tiempo, en nuestro lugar, yo creo que la prueba real de la eficacia de un ministerio o de una iglesia no es que haya mucha gente. No es que seamos 20.000, 50.000, 200.000 y tengamos 80.000 sedes por todo el mundo. Yo creo que es el cambio real en ustedes. Esa es como se mide una iglesia. Cuando tú ves que la congregación, la gente sí cambia. Esos son los resultados que muestran a un pastor o le va a mostrar a usted cuando se dedique a predicar el evangelio a cualquier persona, si Dios está probando su ministerio, si Dios está probando su predicación. ¿No? Son una muestra de aprobación. Yo cuando veo cómo muchos van cambiando, a veces rapidísimo, digo, wow, palabra de Dios. Y eso como diciendo, bueno, gracias Señor. ¿Qué dice el verso 9? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, o sea, Jacobo es Santiago, Cefas es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a las gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea que los apóstoles aceptaron el apostolado de Pablo y dicen que le dieron la diestra de la mano derecha.
Esa es una expresión de una relación personal. De ahí viene la palabra koinonia, ¿no? Significa compartir las cosas de Cristo. Entonces, cada uno se iba a dedicar a diferentes personas, a diferentes grupos. Pablo más tarde regresa a Jerusalén llevando ofrendas. Eso se ve, porque Jerusalén se había convertido en una iglesia perseguida. Es que hay un problema. ¿Qué pasó? Que como la gente creía que Cristo iba a regresar ya, mucha gente vendió todo y se juntaron en grupos grandes y cada vez llegaba más gente y llegó un momento que no había dinero para toda la gente y ahí empezó la pobreza. Pablo, que había conducido la persecución hacia los judíos, entonces se volvió en ayuda de ellos. Y recuerden que aquí está hablando de servicio. ¿Qué tipo de servicio social hace usted? ¿Hace algún tipo de servicio social? Pues bueno, yo soy salvo, ya me salvé. Tranquilo nomás. Mira, Santiago, capítulo 2, verso 15 al 17. Este versículo es, escúchame, yo se daba en la cara a los religiosos, porque los religiosos, el que yo conocía, eran ese tipo de personas que venían los hermanos y le decían, tengo un problema, ¿no? Ellos estaban con sus ternos de 2.500 soles, con sus relojes de oro, sus billeteras bien abultadas, y venían los hermanos, tengo un problema, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, chao, fuera. Yo me acercaba y le decía, aguanta. Así no era. Sacaba mi billetera y le decía, toma manito. Esto es vale más que tu oración, pues, compadre. Si eso es lo que Dios te está mandando que hagas. Mira lo que dice Santiago 2, 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que no son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aproveche? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Así que ya sabes, hermano, cada uno vea eso en su propio corazón. Vamos a hacer algunos comentarios para terminar, porque ustedes llegado 20 minutos tarde, entonces tengo que... La predica es un poco más larga, pero quiero darle algunos comentarios acerca de las características del apóstol Pablo que deberíamos nosotros copiar. Lo primero, que Pablo era un hombre que le daba a la autoridad su debido respeto. No andaba por ahí libremente por el solo hecho de haber recibido la revelación del Evangelio directamente de Cristo. Pablo podía haber dicho, bueno, yo recibí de Dios, Pedro, usted no nos necesito. Y algo que yo he aprendido, yo siempre estoy consultando, mirando, hablando con otras personas que saben más de yo que yo del Evangelio, a ver si lo que estoy predicando es correcto, ¿no? Y también están ustedes para ayudarme, ¿no? Fue y habló con los responsables de la iglesia, aunque tuviera sus diferencias con ellos. Y esto ya hay que aprender, es una ley importante en nuestra vida y que olvidamos con frecuencia. Por mucha razón que tengamos, nada, escúcheme, nada se puede ganar con rudeza. No hay nunca razón suficiente para que la cortesía y las firmes convicciones no puedan ir de la mano. A veces el cristiano es rudo, a veces el esposo es rudo con la esposa, o la esposa es rudo con el esposo. A veces en una conversación, tratando de defender el punto de vista, somos
agresivos, malcriados y terminamos ofendiendo a la persona que le queremos predicar. Porque te vas a encontrar con gente que no quiere, no va a decir no. Ahí es donde tenemos que apelar a la cortesía. ¿Ok? Y eso es lo que hizo Pablo. Pablo ha podido subir, decir a los apóstoles, oye, ¿por qué esta gente de acá quiere que se circuncide Tito? Si el Tito es salvo, míralo. Nunca subió y planteó, fue enérgico, pero fue cortés. El mensaje para nosotros es: presentemos el mensaje de Cristo con cortesía, pero con firmeza. No pisemos el palito de terminar peleando o estar gritando en la calle, te vas a ir al infierno. ¿Has escuchado a gente que grita? Suben a los micros, se va a ir al infierno. Pero la gente ya está viviendo. 2. Pablo era un hombre que no se dejaba intimidar. Menciona repetidas veces la gran reputación que tenían los responsables seculares de la iglesia. Pablo los respetaba, los trataba con cortesía, pero permanecía firmes. Hermano, hay una gran diferencia entre respeto y sumisión rastrera a los que el mundo o la iglesia consideran grandes. Hoy día veíamos con Cintia el cumpleaños de este Luz de no sé qué. Oye, parecía un cantante de rock que conoces y la gente de la televisión que no es convertida se burlaba. Y han salido toditos los mentirosos, ¿ah? ¿Cómo quedamos nosotros, pues? Porque a mí me van a querer poner el mismo saco, ¿no? ¿O no? Porque eso es lo que más se ve. Lo que menos se ve es la doctrina, sana doctrina. Lo que más se ve es eso. Entonces, Pablo siempre buscaba la aprobación de Dios y no del hombre. No busque la aprobación, busque la aprobación de Dios. ¿Ok? Esa es la aprobación que debe buscar usted. Yo seré su amigo, a veces tendremos problemas por ahí, porque tengo que ser un poco fuerte y duro para hablar. Otras cosas de las que era consciente Pablo y de las que es consciente, la que debe ser consciente cada uno de los cristianos que venimos a la iglesia, es que Dios nos ha llamado para una tarea especial. Pablo estaba plenamente convencido de que Dios le había confiado una tarea y no iba a permitirle que ni la oposición de afuera ni la oposición de adentro le pidiera cumplirla. Miren, si Dios le ha confiado a usted una tarea, siempre va a descubrir que Dios le va a dar la fuerza y los recursos suficientes para llevarlos a cabo. Y esta es la prueba. Nosotros no pedimos diezmo, nosotros no pedimos primicias, nosotros no pedimos compromisos, nosotros no hacemos polladas, nosotros no hacemos eventos para recaudar fondos. Nosotros solamente le pedimos a usted su ofrenda voluntaria. Y en 3 años que tiene esta congregación, nunca hemos fallado una regla. Inclusive, yo, el pastor, soy el último en enterarme cuánto hay, porque yo me estoy mirando y cuánto hay. Me olvido de eso, porque mi mente no está en eso, porque yo siempre le he dicho al Señor con los responsables y Cintia, si esta obra es de Dios, Dios respaldará. Y la está respaldando. Porque nuestra visión no es hacer un patrimonio en la iglesia, simplemente que cada uno de ustedes llegue a conocer a Dios de una manera íntima, personal y perdurable. Y eso lo pueden retransmitir a otros, porque de acá tienen que salir los futuros pastores de la iglesia, y no como otros pastores que me llaman y me dicen, yo quiero ser pastor de Berea, pero yo no te conozco. No, yo predico sana doctrina, ramachita, ramacanta. Porque yo aplico la sangre de Cristo. Entonces tú ya te das cuenta, ¿no? Claro, que ahora que oro por sanidad ya no es tan espectacular como antes. Entonces la gente por la que antes oraba por sanidad me dice, ¿qué te pasó?
Antes daba vueltas como loco y aprítico y saltaba y lo soplaba como los brujos, todo. Y se sanaba. Se sanaba. ¿Pero por qué se sanaba? Porque yo no sabía que estaba haciendo mal, de la misericordia de Dios. Así que hoy día nos vamos a quedar acá. Vamos a ponernos de pie para orar. ¿Ok? Me creí que era más larga, pero bueno, ya no podemos salirnos de... Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Dios, que cada uno de nosotros que hemos venido a este lugar comprendamos que existe un solo evangelio, que es el evangelio de la gracia, que es el evangelio, Señor, puesto en la fe en Jesucristo, en su obra en la cruz y en su resurrección, y que nosotros no podemos añadir nada, Señor. Te pedimos que tú nos capacites para poder enseñar este evangelio correctamente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que ponga guarda en nuestro boca y que nunca estemos predicando un evangelio que sea diferente, Señor. Te pedimos, Dios, eso. Que tú nos enseñes, Señor, a mantener nuestras convicciones cristianas con firmeza, pero con cortesía, Dios. La Biblia dice que todo se haga en amor. Te pedimos perdón en esta mañana, si en algún momento, de manera hostil, hemos predicado tu evangelio, Señor. Porque a veces hay personas que al rechazarte a ti, nosotros sentimos algo en nuestro corazón y como que queremos apabullarlo, Señor. Te pedimos que a través de los frutos del Espíritu tú nos vuelvas cada vez más humildes, Señor. Que podamos menguar y que esa humildad se vea en una vida de verdadera piedad. Que seamos cristianos de verdad, Señor. Que vivamos en contentamiento. Que Mateo 6:33 sea nuestro versículo de bandera, Señor. Que busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia y todo nos será añadido. Que primero te busquemos a ti, Señor, antes de buscar las cosas del mundo. Y gracias por la seguridad de la salvación, Señor. Gracias te damos, porque sabemos que al final ese es el lugar en el que vamos a terminar. Señor, que no le tengamos miedo a ninguno de esos pastores, o apóstoles, o profetas, que aparentemente son gente muy importante, no a la sumisión rastrera. Nosotros no buscamos la aprobación del hombre, buscamos tu aprobación, Señor. Que sepamos defender nuestra doctrina cuando nos quieran amedrentar, Señor. Es tu doctrina, no es nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos hemos orado y decimos amén.